¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 20 de enero, segunda semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura de este día es una continuación de la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos del 6 al 13. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda, pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta, cuando reprendiendo a los israelitas les dice: se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una continuación, pues, de el Evangelio de Marcos que hemos venido leyendo. Y después de lo que habíamos oído acerca de los milagros de Jesús y su confrontación con los fariseos y saduceos, ahora aparece aquí Jesús haciendo algo maravilloso que ha perdurado hasta nuestros días. Él fundamenta su iglesia sobre cimientos sólidos. Para nosotros no debe quedar ninguna duda acerca de cuál era el propósito de Jesús. Él sabía que su vida terrena no iba a durar para siempre. Por lo tanto, tenía que dejar una institución, un grupo
que permitiera que su trabajo, lo que él venía a hacer, la instauración del reino, su mensaje, continuara en el tiempo hasta la consumación de los siglos, hasta que él volviera con poder y gloria. Y para esto tenía que dejar cimientos muy fuertes. Lo que más nos llama la atención es que estos cimientos eran seres humanos, eran hombres falibles, como tú y como yo, pero a quienes Jesús llamó desde lo profundo de su corazón, no por méritos, no porque fueran muy buenos, muy virtuosos, muy sabios, sino, dice el texto, llamó a los que Él quiso. Pero fíjense que antes de ese fragmento está una frase: subió al monte. En otros momentos, en otros lugares del Evangelio, de los Evangelios, aparece como que son fruto de una noche de oración. Y subió al monte, dándonos a entender una relación con la primera alianza que se dio allá en el monte también con Moisés. Y llamó a los que Él quiso bajando del monte. Jesús pasó una noche en oración con el Padre para poder elegir a quienes iba a dejar como fundamentos apostólicos para continuar su obra en la tierra. Llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Ha de llenarnos mucho de confianza el hecho de que Jesús llama según su corazón, según sus criterios y no según los criterios nuestros. Porque según los criterios nuestros, tal vez ninguno de nosotros estaría donde está. Pero Dios sabe a quién pone por razones que solo Él conoce, razones misteriosas. Dice el texto, constituyó a 12 para que se quedaran con Él. No dice a los 12, primero dice a 12. Y este número para nosotros es muy interesante. La carta a los Hebreos ya nos había hablado de la antigua alianza, de la nueva alianza, cómo la antigua era simplemente sombra y figura de lo que habría de venir y cómo era necesaria una nueva alianza, porque retomando el texto de la carta a los Hebreos, dice que al hablar de una nueva alianza, Dios declara antigua la primera y lo que es antiguo y envejecido está próximo a la desaparición. Pues obviamente cuando decide en la plenitud de los tiempos enviar a su Hijo y hacer esa nueva alianza, tiene que haber una conexión también. Y quedaba claro para los judíos que esta nueva alianza, cimentada sobre 12, así como los 12 hijos de Jacob, era claro que había esta conexión entre la antigua y la nueva, pero la nueva era la definitiva. Así como 12 fueron los hijos de Jacob, de los cuales venía las 12 tribus de Israel y la totalidad del pueblo israelita, pues en estos 12 también iba la totalidad de los salvados, la totalidad de los que habrían de salvarse. En ellos vemos a la iglesia, obviamente, a la iglesia. En estos 12 están representados la iglesia y los fundamentos de esta iglesia. Por eso decimos que la iglesia es apostólica, porque está cimentada sobre la roca de los 12 apóstoles. Me llama la atención siempre que el primero de los que nombra la Biblia acá es Simón. Ya ustedes saben quién es Simón para nosotros. Pedro, cuyo sucesor es nuestro actual Papa. Para muchos teólogos protestantes, por cierto, pues el Papa no es nadie, porque dicen que pues los 12 apóstoles eran únicos, que ninguno de los que vinieron después de los apóstoles tenían las condiciones para llamarse tales. Y en cierta manera son únicos, pero sus sucesores eran sus sucesores. ¿Y eso quién lo puede discutir? Y el sucesor de Pedro es el sucesor de Pedro. De hecho, nunca le llamamos apóstoles, sino obispos, episcopos. Entonces, de Pedro es el único que llevamos la cuenta y los números de cuántos han pasado. De los demás no se lleva la cuenta, se perdió esa cuenta. Pero bástenos con saber eso. Son 12 piedras, 12 fundamentos que mantienen a la iglesia cohesionada, unida y bien cimentada. Estos apóstoles que fueron testigos de la resurrección, que vivieron con Jesús,
son fundamentales para mantenerlos en la unidad. Fíjense que el texto dice que lo primero que tenían que hacer era que se quedaran con Él. Y esto sigue vigente para todos aquellos que de una u otra manera hemos sido llamados, no por nuestros méritos, sino conforme al corazón de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es estar con Jesús, quedarnos con Jesús. A veces el celo apostólico que decimos tener o que dicen tener le lleva a la gente a entregarse de una manera desmedida a un apostolado hacia afuera, descuidando el estar con Jesús. Y una cosa sin la otra no funciona. Ellos fueron capacitados. Jesucristo les dio la autoridad y el poder para poder desarrollar una misión sobrehumana, algo que iba a sobrepasar las capacidades de cualquier ser humano por más preparado que estuviera. Eran necesarias fuerzas de otro mundo, fuerzas del cielo, para poder vencer las fuerzas diabólicas a las que tenía que enfrentarse, las fuerzas de la oscuridad y del mal, porque el reino de Dios tenía que hacer precisamente eso, enfrentarse al pecado y al que instiga el pecado. Entonces, dice el texto, los nombra a cada uno: Simón, a quien dio el nombre de Pedro; Santiago; Juan, los tres que siempre lo acompañaron en momentos clave para la vida de Jesús, los hijos de Zebedeo; y luego vienen los otros: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas. Nos deja de último. Estaba profetizado que uno lo traicionaría, pero aún así escogieron a otro que cumplía con las características de los demás, testigos de la resurrección, y que los hubieran acompañado a todos en el tiempo que estuvieron con Jesús. ¿A ti no te llama la atención el hecho de pensar, o al menos la idea, de que Jesús te ha llamado, te ha convocado por tu nombre, que tú no eres alguien más del montón, que eres amado, y que porque fuiste amado, fuiste llamado, y que porque fuiste llamado, estás siendo también capacitado para una misión que sobrepasa la fuerza humana, que Dios te ha dado dones y carismas que vienen del Espíritu Santo para poder realizar tu obra, la obra que Dios te ha puesto, por la que te ha puesto en el mundo? No tengas miedo de salir al mundo y de mostrarte quién eres desde la perspectiva cristiana. Eres hijo, eres hija de Dios, y te ha dotado de fuerza, de capacidades, de dones para poder enfrentarte a un mundo que necesita cada vez más testigos, que necesita cada vez evidencias, poco entre comillas, de la presencia de Dios en el mundo. Tú eres esa evidencia y debes estar en el mundo sabiéndote amado y enviado por el Señor. A mí siempre me llama la atención esto y me da muchísima alegría, gozo y serenidad de que si estamos acá, si estamos en la iglesia y formamos parte de este nuevo Israel, de este pueblo de los salvados, de los elegidos, es porque Dios así lo quiso, por puro amor, por pura gracia y por pura misericordia. Démosle gracias a Dios de que nos ha llamado, nos ha convocado a su conocimiento en la iglesia. La iglesia no es un subproducto de la evangelización de Jesús. La iglesia fue querida por Jesús y aquí están sus fundamentos. Aquí está la evidencia de por qué las cosas son como son. Y no nos dejemos a veces embaucar por otros disque teólogos que pretenden dar una vuelta al asunto diciendo que Jesús no vino a fundar ninguna religión. No, las cosas no son así. Démosle gracias a Dios por ser católicos, por haber nacido en la iglesia de Cristo, en la que Él dejó bien cimentada y donde puso a Pedro por cabeza para que su iglesia no estuviera dispersa, disgregada, sino unida bajo el cayado de este hombre que Dios puso acá como fundamento visible de la unidad de fe y de comunión. Así que bendito sea Dios por nuestra iglesia y que cada día podamos dar más testimonio fiable, confiable, visible de que el Señor vive entre nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.